Vale, bueno, genial, porque hay cosas que a lo mejor paramos, hablamos sobre algo, porque es muy complicado dar una clase de cristología. O sea, hoy más bien va a ser una charla. Sí, 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 sí. Desde el móvil se oye bien, ¿eh? Vale. Voy a voy a ponerme yo una melodía bajita para inspirarme un poco, ¿sabes? A ver si lo puedo escuchar yo. No sé si escuchar la melodía yo. No. Bueno, y si no así, lo dejamos, para que no sea más. Bueno, yo miraré a la cámara y de vez en cuando giraré la cabeza porque el ordenador lo tengo aquí, ¿vale? Así que nada, bueno, yo cuando queráis empezamos. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos en esta mañana. A ver, me molesta el eco. Vale, cuando queráis hablar, quitas el silencio, ¿de acuerdo? No hace falta que me responda, yo sé ya que me escucháis bien. De vez en cuando miraré, no sé, levantáis las manos o cualquier cosa y yo os veo y así podemos parar todo. Bueno, pues que Dios os bendiga. Para mí es un placer esta mañana interrumpir mi tiempo que, que tenía para el Señor, ya que estamos en una cadena de oración y ayuno 70 días la iglesia. Y bueno, el pastor nos ha designado a cada uno ocupar un día y justamente, fíjate las casualidades ¿no? Casualidades o causalidades que hoy me tocaba a mí apartar mi tiempo para el Señor. Y qué mejor que dedicarle un momentito para tener una charla acerca de el personaje más increíble de todos los tiempos. Bueno, me decían de que estuviéramos hablando acerca de escatología y, o sea, perdón, sí, digo escatología porque soy escatólogo, o sea, que es las clases que más doy. De cristología. Y bueno, cuando me habéis enviado el cartel, que yo no sé quién la ha hecho, pero que Dios le bendiga, porque es un cartel muy bonito. Y yo hasta en los carteles veo la excelencia, cuando la dedicación, cuando hagas algo para Dios, hazlo con esa excelencia, con esa delicadeza. Nunca hagas las cosas por hacer. Eh, Perfecciónate más y más en lo que hagas para el Señor. Y cuando me enviaron el cartel, había algo ahí interesante que ponía Cristología y ponía clase número 1. Entonces dije, si, si ya me están diciendo que es la clase número 1, o sea, no sé si es que tendrán pensamiento de, de que dé más clases. Hombre, la verdad, a ver, nadie, yo por lo menos no puedo hacerlo, ¿eh? No sé, algún hermano, pero yo no puedo explicar cristología en una clase. Eso es imposible. Eh, sí, podríamos, lo que vamos a hacer hoy, vamos a dar una charla acerca de cristología, vamos a hablar un poco de la persona de Cristo y sobre todo vamos a intentar aclarar una doctrina, bueno, no doctrina, es una herejía satánica que es la primera que yo voy a intentar hoy desmantelar, que es acerca de que Jesucristo no es Dios. Para mí eso no es cuestión de debatir. Mira, vamos a empezar de la siguiente manera, ¿vale? Cualquier
cualquier teología que nosotros podamos estudiar, en la teología existen doctrinas fundamentales y doctrinas que no son fundamentales. Cuando digo fundamentales, me refiero a que no repercuten a la salvación. Entonces, yo, por ejemplo, podemos estar debatiendo, podemos hablar de, yo qué sé, el otro día me invitaron en un programa bueno, no es radio, estamos colaborando con la Iglesia de Pan Bendito, un proyecto que se llama Jesús también fue joven, y hay un montón de secciones, y hay una sección que se llama Concilio, y entonces abrimos debate y hay temas, y toquemos temas. Entonces, temas muy raros, los de Pan Bendito son muy raros, pero muy maravillosos para ello. Y hablemos de un montón de temas. Temas que, bueno, simplemente es charla entre amigos. Podemos, oye, pues la Tierra es plana, pues no sé si la Tierra es plana o es redonda, y empezaron a hablar ellos, ¿no? La divina de Endor, pues ¿era Samuel el que se presentó o no era Samuel o quién era él? Son temas que se pueden debatir, incluso llaman, pusiéndonos más teológicos. Yo como escatólogo he estudiado las tres escuelas que existen de escatología, porque si no, por mi parte sería, no lo sé, un tanto engañoso intentar enseñar algo que creo sin haber estudiado las demás escuelas. Entonces, en la escatología hay tres escuelas de pensamiento, que es que la Iglesia no pasa la gran tribulación, que la Iglesia se va a la mitad de la tribulación y que la Iglesia pasa la gran tribulación. Entonces yo he tenido que estudiar las tres sin influencias externas. O sea, sin decir, bueno, es que a lo mejor si creo esto me quitan el ministerio. Porque si hay algo que a mí me ha acompañado es que a mí nadie me amenaza con el ministerio. Porque yo soy lo que soy porque así me avala Dios. Y yo a estudiar todo he podido demostrar y puedo demostrar y enseño que la Iglesia no pasa la gran tribulación. Para ello yo he tenido que estudiar todas las escuelas. Es que alguien cree que pasamos la gran tribulación. Bueno, pues él cree que pasa la gran tribulación, yo te puedo demostrar que no. Pero, aunque la escatología es una doctrina de la teología, pero no son doctrinas fundamentales. O sea, podemos debatir, podemos hablar, podemos cuestionar, podemos llegar a una hipótesis, a un acuerdo, pero no es una doctrina fundamental que va a repercutir a mi salvación. Esas son las doctrinas que no son esenciales. Pero luego hay doctrinas que sí son esenciales. Una doctrina que es esencial para la salvación, por ejemplo, es la Trinidad. La Trinidad es una doctrina esencial para la salvación. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que eso es muy difícil de entender, ¿vale? Es que eso es muy complicado de explicar. Fíjate que Timoteo tenía una duda acerca de eso y el apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo le reveló prácticamente toda la doctrina y los misterios que estaban ocultos a profetas, y pone que la reunión se terminará en 10 minutos. Abrir el micro, por favor. Samuel. Vale, perfecto. Entonces, yo puedo seguir, ¿no? Hasta ahora me escucháis bien, ¿no? Vale. Venga, pues silencia el micro. Vale, perfecto. Decía que es que es muy difícil de entender, ¿vale? Es que es muy difícil de explicar. Timoteo le dijo, explícame esto a Pablo. Y Pablo, que según Pedro, dice, porque las epístolas o las cartas, que es lo mismo, las cartas del hermano Pablo, las cuales son difíciles de entender. O sea, el mismo apóstol Pedro decía, cuando yo leo las cartas que Pablo escribe a las iglesias,
son muy difíciles de entender. O sea, estamos hablando de que Pablo no era un cualquiera, ya fuera del Señor, Pablo era un hombre culto. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, era una persona con mucha cultura, podía presentarse con los romanos y como tenía ciudadanía romana, pues se movía bien entre ellos, podía tratar con gentiles, trataba con piadosos, con fariseos, era una persona culta. A la hora de explicar la Trinidad, dijo, grande es el misterio de la piedad. Él resumió diciendo que Dios se manifestó en carne, habitó entre nosotros, y es que no pudo darle más detalles. ¿Por qué? Porque es un misterio. Pero que aunque sea un misterio y sea difícil de entender, no significa que porque yo no lo entienda con mi mente, ¿por qué? Porque la Trinidad no se puede llegar a entender en su totalidad, porque estamos hablando de la persona de Dios. Entonces, a intentar estudiar a Dios no se le puede meter en un laboratorio e intentar desmenuzarlo, porque es imposible. Entonces siempre nos vamos a encontrar con una losa que no vamos a poder atravesar. Pero aunque yo no entienda la deidad y la Trinidad en su totalidad, no quiere decir que eso no sea así. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es trino? Porque a lo largo de las Sagradas Escrituras podemos demostrar que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, a mí cuando me dicen, explícame un poco la Trinidad, y ahora vamos a ir a Cristología, tranquilos, que todo esto tiene que ver. Explícame un poco el tema de la Trinidad. Yo digo, bueno, mira, desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, vemos a Dios actuando de una manera no en singular, sino se habla a sí mismo como en pluralidad, como si se hablase con alguien más, ¿no? Desde el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Algunas fuentes, como los testigos de Jehová, dicen que cuando dice hagamos se estaba refiriendo a los ángeles. Entonces, ya eso choca con una doctrina esencial de la teología, que es que los ángeles no tienen poder creativo. Y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Entonces, si Dios está hablando con los ángeles, entonces nosotros ¿a quién nos parecemos? ¿A quién somos semejantes? ¿A Dios o a los ángeles? Si dice que hagamos, entonces ¿qué somos? ¿Una mezcla de Dios y ángeles? Eso no tiene sentido. Y luego a lo largo de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 12, vemos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, descendamos, confundamos sus lenguas. Entonces le vemos a Dios actuando como trino. Pero desde Génesis capítulo 12 hasta que Cristo vino al mundo, vemos a un Dios paterno tratando con un pueblo. Es decir, le veríamos actuando al Padre. Cuando Cristo viene al mundo, cuando introduje al primogénito de la creación, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando entró, llegado el tiempo del cumplimiento, hubo un tiempo en el que Dios nos habló en forma de hijo. Hay un texto interesante, que esto sí es parte de Cristología, que es Hebreos, en el capítulo 1, dice, porque Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, la versión del 60 dice, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Sin embargo, hay una versión que es maravillosa, que dice, en este tiempo nos ha hablado en Hijo. Entonces, vemos a Dios actuando en forma de Hijo. Pero cuando Él se marcha y viene el Espíritu Santo, desde la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 hacia el arrebatamiento de la iglesia, cuando ocurra, vamos a ver a Dios actuando en Espíritu Santo. Llegará un momento en que la iglesia se marchará, no pasa la gran tribulación, y es cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando vemos de nuevo a Dios actuando como en Génesis, en el principio, pero esta vez es ayudado, él manda a que sus ayudantes ya no sea la iglesia, él no toma la iglesia porque la iglesia no está, pero vemos a Dios actuando, enviando a los ángeles a que realicen ciertas misiones. Entonces,
Cuando nosotros dividimos la Biblia, podemos ver a Dios actuando como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al principio vemos cómo actúan los tres, cómo actúa el Padre, en Hijo, en Espíritu Santo, y al final le vemos también, porque lo que sucedió al principio va a suceder al final. Esas son doctrinas esenciales. Dios es trino. Es que, vamos a ver, si Jesús es Dios, Jesús murió, entonces Dios muere. Si Jesús es Dios, Jesús se cansó, entonces Dios se cansa. Eso son silogismos. Eso en la filosofía se llama silogismos. Un silogismo es: ¿puede Dios? ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Todo lo puede? Sí. ¿Puede hacer Dios una piedra que Él no pueda mover? Esos son silogismos. O sea, son un poco preguntas trampas que no guardan sentido a la misma fórmula que estás diciendo. Entonces, la gente se agarra a la humanidad de Cristo para decir que Cristo no es Dios. ¿Por qué he empezado con el tema de las doctrinas esenciales? Porque al igual que la Trinidad, que es una doctrina esencial, existe una doctrina esencial que para mí es la principal de todas, y es que Jesucristo es Dios. Si alguien cree que Jesús no es Dios, bueno, si una persona cree que Jesús no es Dios, esa persona puede ser mi amigo, puede ser mi primo, puede ser un familiar, pero no es hermano en Cristo. Porque el que cree que Jesús no es Dios, no es salvo. O sea, no es cuestión de, bueno, es que a mí me parece. No. El que no acepta que Jesús es Dios, no forma parte de la salvación. Y si no forma parte de la salvación, es que no forma parte de la iglesia. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y eso es lo que a lo largo de las clases podríamos demostrar con la palabra de que Jesús es Dios. Pero fíjate lo complejo que es la cristología, que para poder explicar cristología tendríamos que hablar acerca de... Hay muchos temas. La inspiración divina, en la inspiración divina ver a Jesús. Porque toda teología que se estudie fuera de que Cristo sea el centro, bueno, es muy bonita, es maravillosa, nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual, pero cuando la doctrina se centra en Cristo, que sea cristocéntrica la doctrina. Mira, podemos ver la vida de Abraham. Y empezamos a estudiar la vida de Abraham y es increíble. Abraham, llamado el padre de la fe, a quien Dios le dio una descendencia tanto terrenal como espiritual, que es Israel y es la iglesia. Por eso somos nosotros hijos de Abraham en cuanto a la fe. Podemos hablar de Isaac, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de Moisés. Podemos recorrer toda la Biblia y aplicando directamente desde esas personas a nosotros. Muy bien, para nuestro crecimiento espiritual es maravilloso. Podemos coger Hebreos capítulo 11 y leer todos los héroes de la fe. Y cuando ya hayamos aprendido de todos los héroes de la fe, entonces no nos tenemos que olvidar que todos son héroes. Pero hay uno a quien no le da el título de héroe de la fe, dice la Biblia, porque él, hablando de Cristo, dice, él es el autor. Entonces todos podrán ser héroes, pero nunca podemos olvidar que Cristo es el único autor. Todos son héroes de la fe, pero él es el autor de la fe. Cuando nosotros vemos en cada uno de los héroes al autor, entonces la Biblia, ¡pum!, empieza a cobrar vida. Cuando nosotros vemos en cada libro de la Biblia, vemos a Jesús escondido, ¡pum!, empieza a crear una luz. La Biblia dice que Cristo es la vida y era la luz de los hombres. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología siendo cristocéntricos, que esto es cierto, que para un recién convertido le va a ser muy complicado, pero hablamos
Si me habéis pedido dar una clase de cristología, yo doy por hecho de que hay gente apasionada por las Sagradas Escrituras. Entonces, toda teología tiene que ser cristocéntrica. Yo, por ejemplo, en mi iglesia estoy dando seminario y yo les estoy empezando por... Muchas veces dicen, ¿por dónde empieza? Digo, por el principio, empieza por Génesis. Entonces yo les estoy dando panorama bíblico, es una panorámica acerca de los libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Es una panorámica sobre el Pentateuco. Pues después de yo hablarles acerca de una panorámica sobre el Génesis, el Éxodo, en fin, sobre los 5 números, la última clase se titula Jesucristo en el Pentateuco. Porque es maravilloso estudiar cada libro. Pero cuando miras a cada libro para encontrarle a él en cada libro, entonces ya la teología cobra sentido. Todo tiene que ser cristocéntrico. Es maravilloso. Entonces, esa es una parte de la cristología. Cuando estudias cristología, hay una rama que es la inspiración en la escritura. Y es que los santos y profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo y cuando escribieron, lo que no sabían es que dentro de cada escrito, dentro de cada palabra, dentro de cada episodio, dentro de cada personaje, Cristo estaba escondido. O sea, cuando Moisés escribió lo de la serpiente en el desierto, él no estaba pensando en que luego alguien diría, de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo el que le mire será salvo. Entonces, ellos no estaban pensando en ello. Ellos escribieron el episodio, oye, pues mira, ocurrió esto, salieron unas serpientes por la desobediencia, les picaron, pero Dios dijo, oye, levantar una serpiente de bronce en el desierto, la gente le miraba y era sana. Ellos no estaban pensando en Jesucristo, pero ahí estaba Jesucristo escondido. Ellos por ejemplo, cuando él golpea la roca por segunda vez, y entonces le viene la voz de Dios y le dice, no entrarás en la tierra prometida por cuanto golpeaste a la roca 2 veces. Uno dice, pero vamos a ver, qué crueldad tan grande. O sea, le has tomado 40 años de servicio para ti, guiando a un pueblo rebelde que ni tú los aguantabas, Señor, que a veces querías... de hecho, en algunas ocasiones abrían la tierra y hacía que se tragaran a familias porque eran rebeldes. Moisés intercedió, Señor, aguanta un poco más a este pueblo, y por dar a una roca 2 veces, por eso ya no entro a la tierra prometida. Esto parece cruel. Pero dentro de la crueldad es que hay que ser cristocéntrico, porque luego Pablo, por revelación del Espíritu, diría que la roca es Cristo. Y a él, hablando, el tema de que se golpea la roca 2 veces, nos habla de ser crucificado 2 veces. Luego Hebreos, que es el hermano gemelo del Pentateuco, sobre todo de Números y Levíticos, diría porque no es necesario que él vuelva a ser crucificado otra vez, volviendo a crucificar al Hijo de Dios de nuevo. Entonces nos hablaba de todo eso. Entonces hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender porque no se estudia cristocéntrica. Cuando un pasaje de la Biblia es complicado, sobre todo el Antiguo Testamento, cuando lo vemos a través de la persona de Cristo, cobra más sentido. Eso es lo que yo, por ejemplo, estoy intentando hacer a la iglesia. Yo les enseño los libros, pero luego les enseño a ver a Jesús en cada libro. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Entonces todo era figura y sombra de Cristo. Por eso estamos hablando de que la Biblia se tiene que estudiar cristocéntrica. De la misma manera que en Isaac vemos a Jesús, ¿no? De la misma manera que el Padre le llevó a un monte para ser sacrificado, de esa misma manera, mucho después, otro Padre llevó a otro monte para ser sacrificado, casualmente en el mismo monte, ¿no? Pero uno no le sacrificó, sí en su corazón, sin embargo el otro no detuvo su mano. Entonces, porque el Padre se había provisto cordero. De ahí es que Jehová Jireh, el que se provee, no el que proveerá, sino el que se provee. Porque el Padre se proveyó a sí mismo de un cordero, de un sacrificio santo y único.
Pues de la misma manera que vemos a Isaac a Cristo en Isaac, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entra en el desierto, todo lo que le rodea es cristocéntrico. El tabernáculo es cristocéntrico. Desde que entras, ya de la misma puerta que estaba enfrente de Judá, casualmente la tribu de Judá estaba enfrente de la puerta que te sacaba del desierto y te metía al atrio, que era un lugar seguro. Enfrente de esa puerta estaba Judá. Dios usaría la tribu de Judá para que viniese a la puerta. Yo soy la puerta. Justamente esa puerta se llama camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nos habla de las puertas del tabernáculo. Desde la entrada hasta el final, cualquier detalle, vemos a Cristo escondido en cada detalle. Pues bien, número 1, en la roca. Dios, cuando se quejaron del agua, porque las aguas eran amargas, Dios les proveyó de una roca que era un misterio. Era un misterio porque cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que era una roca, pues nosotros tenemos la idea de una roca en una pared y la gente iba y bebía agua, ¿no? Pues el apóstol Pablo diría que esa roca les seguía. Dice, porque la roca que les seguía era Cristo. Vamos a ver, ¿cómo una roca les sigue? ¿Qué tenía? ¿Piernas la roca? Bueno, el milagro es que la Biblia dice que era una roca que le seguía. No es que la roca caminaba, es que era una roca movible. Ahora, imagínate el milagro que Dios hizo en el desierto. Una roca que fluía agua, pero que no estaba sujeta a nada. Y cuando el tabernáculo se elevaba, o la nube se elevaba, y cogían todo el tabernáculo y tenían que irse a otro sitio, se llevaban la roca. Igual que se llevaban el arca, se llevaban la roca también. Pero claro, cuando llevaban la roca no daba agua. Entonces plantaban el tabernáculo y plantaban la roca. Y cuando plantaban la roca y la gloria descendía, la roca que le seguía empezaba a brotar agua. O sea, ¿de dónde salía el agua? O sea, salía del interior de la roca. O sea, era un milagro que Dios hizo en el desierto. Bueno, pues el apóstol Pablo diría que esa roca es Cristo. ¿Queréis decirme algo? Vale. La Biblia dice que esa roca era Cristo. Dios le había dicho a Moisés, mira, se están quejando por el agua. Bueno, pues golpea la roca y háblala y fluirá agua. Y entonces golpearon a la roca, hablaron a la roca y empezó a fluir agua. Bueno, pues hubo un momento en el que se volvieron a quejar del agua. Entonces Dios le dice a Moisés, habla a la roca. Entonces Moisés hace algo terrible y se acerca con Aarón y dice, oíd ahora rebeldes, ¿acaso queréis que os hagamos sacar agua de la roca? Fíjate, se estaba refiriendo a él y a Aarón. O sea, ya no era Dios el que proveía, ya era Aarón y Moisés el que hacían fluir agua de la roca. Eran Aarón y Moisés el que tenían el control de que la roca fluyera para la sed de los demás. Y ellos dicen, ¿queréis acaso rebeldes que hagamos salir agua de la roca? Y dice la Biblia que golpearon a la roca, es verdad que fluyó, la gente se sació, pero por esta causa le dijo Dios, ya no pasa. Vamos a ver, ¿por qué? La roca era Cristo. Cuando habla de golpear a la roca, hubo un tiempo en el que, llegando el tiempo del cumplimiento, Dios envía a su Hijo, y cuando tiene 33 años de edad, esa roca golpea. Es golpeada de tal manera que tiene que ser crucificada. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, y el golpear la roca nos está hablando de que a él le iban a golpear. El golpear la roca nos habla de que a él le iban a crucificar. El golpear la roca nos habla de que él se iba a sacrificar. Primero la golpeó y luego le habló, y entonces fluyó el agua. Eso nos está hablando
de que él primero tendría que venir, sería golpeado, primero él es golpeado, él es crucificado, y nosotros ya no necesitamos que nos golpee nadie, ya no necesitamos que nos crucifique nadie, porque basta con hablarle y entonces él hará fluir el agua. Y la sed que tenemos del pecado será calmada. Y la sed que tenemos del mundo será calmada. Entonces, el golpear y hablar nos habla de que él sería golpeado, pero el hombre necesitaría solamente hablar. Para que el mundo se sacie de la sed que tenía, necesitaba que la roca fuera golpeada, pero que los hombres hablasen. Fíjate, realmente nos merecíamos que nosotros fuéramos golpeados y que fuera él el que hablaba. Y él dijo, no, yo voy a poner la parte difícil. Yo voy a ser golpeado, vosotros solamente tenéis que hablar, tenéis que pedirme auxilio y yo haré, como le dijo Jesús a la samaritana, si bebieras de este pozo volverías a tener sed, pero si bebieras del agua que yo te doy, que por eso él es la roca, haría que salten en vuestro interior ríos para vida eterna. Entonces, el golpear y hablar nos hablaba de golpear, nos habla de su sacrificio, y de hablar para saciar la sed nos habla de pedirle que nos salve. Cuando la gente vuelve a tener sed, lo que hace Moisés es que dice, bueno, para saciarles otra vez la sed, tengo que volver a golpear la roca. Eso era algo que él pensaba. Hebreos dice que entrando una sola vez y para siempre, con un sacrificio perfecto, ha hecho limpios y perfectos a los santificados. Una sola ofrenda. No se necesitan dos ofrendas. Es decir, él no tiene que volver a bajar a la tierra y tiene que volver a crucificarse, porque con un sacrificio suficiente. El sacrificio fue tan perfecto, tan limpio y tan santo y tan aceptable y agradable que ya no se necesita más sacrificio. Con uno que hizo, suficiente. Entonces, en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios. Cristo hizo un solo sacrificio y con ese suficiente. El golpear la roca era, en términos espirituales, que en aquel día no lo entendieron, ni Moisés lo entendió, era que luego Pablo, al revelar Dios a Pablo que Cristo sería la roca, cuando empezamos a estudiar cristología, si Dios no juzga a Moisés por golpear la roca dos veces, entonces Hebreos no hubiera podido ser escrito. Entonces el primer golpe no sería suficiente, necesitaría dos golpes la roca. El primer sacrificio no sería suficiente, necesitaría Cristo volver a crucificarse por lo menos dos veces para salvar a la humanidad. Entonces, como Cristo era la roca y el golpe simbolizaba el sacrificio, si él no para y dice, para, no, esto no es así. Te mereces ser juzgado, porque si yo no dejo esto sin castigo, esto se va a convertir en una doctrina, en una enseñanza esencial para la vida cristiana, aunque Moisés no lo sabía, porque Moisés estaba construyendo la sombra de que había de venir. Pero cuando viene el apóstol Pablo y dice que la roca es Cristo, entonces cobra sentido de por qué Dios le dijo, ya no pasas. Porque si le permite pasar, entonces la enseñanza es que el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado más de una vez. Y eso es antibíblico. Entonces, esa es la explicación. Si entendéis el micro y hay alguna duda. Vale. De la roca, ¿hay alguno más? La serpiente de bronce. Vamos a ver, la serpiente, ¿de qué símbolo? ¿A qué nos recuerda la serpiente? Vale. Vamos a ver. ¿A qué recuerda la serpiente? Normalmente, ¿a qué recuerda? La norma general en la Biblia, ¿a qué recuerda? Vale. Ahora, ¿cómo es posible? Exactamente. ¿Cómo es posible que una imagen que te recuerde a Satanás sea usada para compararla a Cristo?
Fíjate, es complicado de entender, pero estamos hablando de que estaba construyendo la sombra de lo que había de venir. Bien. La Biblia, ya podéis si queréis apagar el micro, cualquier duda la encendéis. Después de explicar esto lo encendéis. Bien, resulta que por la rebeldía del pueblo de Israel, salían las serpientes, una rebeldía, y empezaron a picar a la gente, se infectaba y se moría. Entonces, en aquel momento, la serpiente, porque no siempre un símbolo simboliza lo mismo en todos los lugares. En aquel momento, las serpientes simbolizaban el pecado. Entonces, como ellos pecaron, vino la serpiente y les infectaba y moría. Entonces, lo que estaba simbolizando ahí la serpiente era pecado y sus consecuencias. Como sois rebeldes, sois infestados por el pecado y morís. La serpiente ahí simbolizaba pecados. Cuando la Biblia dice que para ser curado del pecado levantase una serpiente de bronce, en la Biblia el bronce es juicio. Vamos a dejarlo ahí, ahora seguimos. Pero que lo que sería levantado en el desierto sería una serpiente de bronce. ¿Cómo es posible que Cristo diga de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre es necesario que se ha levantado y todo el que le mire será salvo? Muy bien, pues muy sencillo. Porque luego hay un misterio que Dios da al apóstol Pablo y dice que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Entonces, los hombres miraban a la cruz y venían a alguien que había sido crucificado. Pero en términos espirituales, cuando miraban a la cruz, hubo un momento en que todo el pecado cargó sobre él. Cristo era irreconocible a términos espirituales. Porque el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Y el que no es serpiente, había tanto pecado en él que a términos espirituales la imagen era de serpiente. No es que él era una serpiente. La imagen que tenía por fuera era el pecado que había cargado. Entonces la serpiente fíjate, que sea de bronce juicio. Como Dios iba a enjuiciar al mundo, y si lo enjuicia lo condena a todos porque todos éramos pecadores, en la cruz hubo un juicio. Y entonces el Padre enjuició al Hijo. Y para enjuiciarle, el que no conoció pecado se tuvo que hacer pecado. Y entonces todo el pecado fue juzgado en su cuerpo. Ahí vemos juicio, bronce y serpiente, pecado. Entonces, la serpiente de bronce en el desierto nos habla de que llegaría un momento que el que no conoció pecado, por nosotros se haría pecado. Eso es lo que nos está enseñando levantar la serpiente de bronce en el desierto. El pecado nos envenenaba y nos mataba, pero hubo alguien que por medio de un juicio cargó todo el pecado y por cargar el pecado le miramos y somos salvos. Eso es lo que habla la serpiente de bronce en el desierto. Ahora sí, encender los micrófonos. Samuel, ¿me oye? Vale. ¿Qué hora? No sé el tiempo, no sé el tiempo que llevamos. Bueno, pues vamos a seguir un ratico más. Entonces, no, por eso hay que estudiar la Biblia cristocéntrica. Ves a Cristo escondido en cada libro y disfrutas. A Jonás, también en cada personaje. Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pues 3 días. Muy bien, hermano, pues hay que ser paciente ya, pero cuando lo haces cristocéntrico y de la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el interior de la tierra. Dices, entonces ese pez nos hablaba de la tierra, ¿no? Pues muy bien. Entonces todo cobra sentido. Incluso lo mismo lo hizo Dios con Salomón. Y la reina de Saba vino desde Etiopía a escuchar la sabiduría. He aquí uno más grande que Salomón. Entonces ha cogido ese pasaje para hablar de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. ¿Por qué es cristocéntrica? Porque Cristo es el centro de todas las cosas. Fíjate, ¿cómo es posible
que Cristo, que nació en una ciudad de la que se decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Él se crió allí. Él nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Por eso lo llamaban Jesús de Nazaret. Donde una persona que apenas tuvo amigos. Yo creo que de pequeño Jesús apenas tuvo amigos. Y esto lo creo por una conversación que Jesús tuvo con los fariseos. Hubo un momento en el que Jesús dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Sabe lo que le contestaron los fariseos? Pues muy ofensivo. Dijeron, bueno, nosotros no somos hijos de la fornicación. Eso es doloroso. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús les está diciendo, vosotros por vuestras obras mostráis que sois hijos de Satanás. Y le contestaron, ya, pero nosotros no somos hijos de la fornicación. Le estaban diciendo, tú sí has venido de la fornicación. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Cristo. Una de las razones por la que no aceptan a Cristo es porque creen que Jesús nació a causa de un adulterio. Porque mientras José estaba comprometido con María, María se levantó una mañana, fue a ver a Elizabeth, estuvo 3 meses y cuando regresó, la que regresó plana, volvió con tripa, porque ya llevaba 3 meses embarazada. Por eso José quería dejarla, pero como la amaba, quería dejarla secretamente. Pero el ángel, dice la Biblia que Dios envió un ángel a sus sueños y le explicó, no, mira, no la dejes. Resulta que ella no te ha sido infiel, porque lo que de ella es, del Espíritu Santo es. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra y Dios se lo explicó a José. Pero solo a José, no se lo explicó a nadie más. Los demás, que aquí estaban, pensaron que se fue comprometida y vino embarazada. Dios no mandó a ese ángel a los sueños de todo Nazaret o de todo Israel. No le explicó, les dejó con esa duda. Creció, esa duda se extendió. De hecho, José tuvo que irse de su ciudad porque todo eso se expandió y cuando Jesús tenía 30 años de edad, fíjate, 30 años después, recordaban eso, porque los judíos para eso son expertos en recordar. Otro día os daré esos detalles por qué Dios escogió a los judíos, porque en cuanto a recordar cosas, son increíbles, son únicos, no existen otros como ellos. Y hasta el día de hoy, hasta el día día de Jesús, se decía de que había una leyenda de que había sido infiel. Por eso no aceptaban a Jesús. Muchos no lo aceptaban por eso. Entonces cuando le dijo, ya, bueno, pues nosotros no somos hijos de la fornicación, estaban diciendo, tú sí. Por eso no lo aceptaban. Pero es que había una costumbre y es que los niños que nacían fruto de ese pecado, los padres que querían mantener a sus hijos santos, les evitaba de ellos. Entonces yo quiero entender por todo esto que Jesús apenas tuvo amor. La infancia de Jesús fue un poco dura en cuanto a las amistades. Y no solamente con esta duda, sino mucho más. Jesús era una persona que la habían visto crecer. De hecho, sus hermanos en cuanto a la carne, es decir, cuando Cristo nace y luego tienen más hijos, José y María, sus hermanos no le aceptaban. Cuando él se dio a conocer y dijo, yo soy el Cristo, la gente decía, pero venga ya, chache, no lo aceptaban. Poneos en la situación. Sus hermanos no creyeron en él. Hasta después de la resurrección, uno de sus hermanos no le aceptó. Que fue que le vio como murió, le vio como le enterraron, pero luego le vio resucitado. Y le vio hacer cosas que era imposible. Entonces ya sí empezaron a creer en él, pero antes no creían en él. Pero Jesús, que había sido una persona que tenía que haber pasado por el mundo sin pena ni gloria, porque era hijo de un carpintero, de una ciudad humilde, de una familia no adinerada, porque era una familia humilde. Porque eso de que Jesús era rico, eso es un mito.
Eso es una falacia. Jesús nunca fue rico. De hecho, la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza, ni por llevaba dinero encima, se lo dejaba a Judas. Fíjate que era el tesorero, decía, ministra el dinero. Iban a entrar al templo, le pidieron tributo y no tenía, y tuvo que decir, oye, pagarle, dar a César lo que es de César, pagarle, porque él no llevaba dinero encima. O sea, eso de que Jesús era rico es una falacia, es una mentira. Tenía que haber pasado sin pena ni gloria. Sin embargo, Jesús es la persona que mejor está documentada su vida de toda la historia. Mira, ahora cualquiera puede escribir una biografía de su vida o de otra persona. No necesita gastarse en dinero. Si tiene un ordenador, lo hace gratis. Si tiene una tablet, lo hace gratis. Si con un móvil lo puede escribir su biografía, mini biografía. Y si no tiene tecnología, con un cuaderno y un boli, escribes tu biografía en un cuaderno. ¿Sabes lo que era documentar la vida de una persona en días de Jesús? ¿Sabes que tenemos documentada a nivel histórico la vida de Jesús mucho mejor que la vida de Napoleón? Fíjate, de historiadores, de Alejandro Magno, del emperador Nerón. O sea, la vida de Jesús está mejor documentada a nivel histórico que muchos de los que se enseñan en la escuela que existieron, y a algunos se les atreve a decir que Jesús no existió. Bueno, si Jesús no existió, con las pruebas históricas que tenemos, entonces todos los demás personajes de la historia no existieron tampoco, porque Jesús es el personaje histórico, hablamos de figura histórica, que mejor documentada está su vida. Fijaros, para escribir la vida de alguien, tenías que, lo hacían sobre todo para que durase más, en pergaminos, ¿no? Bueno, para hacerlo en pergamino, ¿cómo podían crear pergaminos? Cogían un cordero y lo sacrificaban. Tenían que elaborar la piel de los corderos y de un cordero se decía que más o menos podían sacar 4 hojas, pero no 4 hojas de un folio. Pero bueno, vamos a poner incluso un folio, ¿vale? Podían sacar 4 hojas. En 4 hojas, un cordero. ¿Sabes los corderos que se necesitaban sacrificar y la piel que se necesitaba elaborar para escribir el nacimiento, los discursos, los milagros de la vida de un hombre de 33 años? Y escucha, no solamente escribieron de su vida, es que también encima escribieron de su muerte. Y normalmente eso no se solía resaltar, porque hay más datos documentados a nivel detallista, me refiero, de su muerte y su resurrección que de su vida. Entonces, quisieron centralizar lo que él sufrió, lo que él padeció, cómo murió y cómo resucitó, más que cómo vivió. Por eso nosotros vemos que Jesús aparece, desaparece, vuelve a aparecer como entre 1 y 2 años, que le buscan para matarle, vuelve a desaparecer, aparece con 12 años en el templo haciendo preguntas, vuelve a desaparecer, vuelve a aparecer a los 30. Pero ¿por qué los escritores no se dedicaron a escribir la vida? Porque estaban interesados en reflejar su sufrimiento, su mensaje central, su muerte y su resurrección. Porque era muy costoso escribir la biografía de alguien. Bueno, Jesús no solamente le escribieron un personaje, una biografía, hay 4 evangelios, pero aquí hay más escritos acerca de él. Por eso dice, si se escribiese todo lo que el Hijo del Hombre hizo, de hecho hay evangelios apócrifos que cuentan cosas de él. Hay algunos que son muy raros, que yo no recomiendo a ninguno, y sobre todo gente que empieza a estudiar ahora la Biblia, yo no recomiendo que lea ninguno. Bueno, está colegio, instituto y universidad. Pues cuando llegues a la universidad espiritual, echa un vistazo y compara, y haz comparaciones para demostrar por qué son apócrifos aquellos, por qué no son inspirados, porque van en contra de la doctrina esencial, por eso no son inspirados. Pero hubo gente que escribió cosas acerca de él,
quién era este personaje. ¿Sabes? El dinero, el tiempo, la gente dedicaba su vida entera. Escucha, y más vale que no se equivocasen, porque no podían borrar como nosotros, que borramos. Tenían que hacerlo perfecto, dedicaban su vida entera, su tiempo, su dinero, su economía, todo, para reflejar la vida de quién, de alguien que no tenía importancia. Dijo un psicólogo y psiquiatra, si Jesús no era lo que él dijo ser, el camino, la verdad y la vida, si Jesús no era lo que él dijo ser, que ahora os voy a dar un texto que muestra que Jesús es Dios, solo uno y luego vamos a seguir con uno. Entonces Jesús fue el lunático más grande que ha pisado en la tierra. Porque si él no era lo que dijo ser, entonces ¿qué era? Un loco realmente. Pero como vemos nosotros la vida documentada, ya simplemente en la vida documentada tenemos que determinar en términos históricos, biográficos y en términos de decisiones externas, ajenas a él. Porque mira, dice que nadie cuerdo da la vida por una mentira. Puede que durante Jesús estuviera vivo, sus seguidores daban la vida por defenderle. Pero cuando el líder muere, de hecho hay un discurso que se levantaron unos y un tumulto y dijeron, escucha, dejadlo, dice Gamaliel para traer paz, dejadlo. Si no se levantaron este y el otro, pero bueno, desapareció. ¿Por qué? Porque murió el líder y desapareció el tumulto. Ya los seguidores se esparcieron. Porque cuando algo no es de Dios no permanece, pero hay, como esto sea de Dios, fue lo mismo que pasó con Jesús. Mientras estaba ahí el líder, la gente le siguió. Y Pedro decía, si tiene que ser a la muerte, yo voy contigo. Pero el líder ha muerto, Jesús ha muerto. ¿Qué pasa? Que la gente dio su vida por una mentira. Porque ellos dieron su vida, los apóstoles dieron su vida por demostrar que Cristo había muerto y resucitado. En todos sus mensajes dicen lo mismo. Ha muerto y ha resucitado. Pablo dijo, se presentó a 500 hermanos. Le vimos después de morir, le vimos resucitar y le vimos apareciéndose, vimos sus marcas, toquemos su costado abierto, hubo gente que tocó sus heridas, le vimos cómo se marchó al cielo con 2 seres angelicales y dieron su vida por eso. Nadie da la vida por una mentira. Una persona puede dar la vida por una mentira cuando él cree que es verdad, pero no todo el mundo. No los cristianos del primer siglo dejaban que sus hijos fueran comidos por leones por no negar a Cristo. Nadie hace eso. Nadie hace eso si realmente fue un timo. Nadie hace eso si realmente fue una mentira. Nadie hace eso si Jesús no era lo que él dijo ser. Y ahora, aquí la pregunta, y cerramos con estos 10 últimos minutos. Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Mira, hay un texto que es Juan, creo que es el capítulo 5 y el verso 21, que es maravilloso ese texto, porque era por la principal cosa que a Jesús querían matarle. No es el 25. Bueno, lo voy a decir de memoria y si eso me ayudáis y lo buscáis, porque me ha venido ahora a la mente. Dice, por esta causa querían matarle, no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque se decía ser el Hijo de Dios. Buscarlo por ahí, ayudarme, para no estar buscándolo. Por esta causa querían matarlo. No solamente es Juan, creo que es el capítulo 5. No solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque se decía ser el Hijo de Dios, y termina el texto, haciéndose igual a Dios. Porque se decía ser el Hijo de Dios. Bueno, ¿por esto no le quieren matar? Pues hay un montón de gente que dice soy el Hijo de Dios y nadie le quiere matar. Ya, pero cuando un judío proclama a los 4 vientos y a oídos de judíos en el siglo I y dice yo soy el Hijo de Dios, era digno de ser apedreado.
porque era una blasfemia. Porque si alguien se decía ser el hijo de Dios sin serlo, dice la Biblia, ser el hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Decir soy el hijo de Dios en días del siglo I, en días de Jesús, decir yo soy el hijo de Dios era igual que decir yo soy Dios. No sé si estoy siendo claro. Ahora sí quiero que enciendan los micrófonos. ¿Para qué? Vale, Samuel, entonces, verso 18. Ah, mira, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que se decía que Dios era su propio Padre, y mira cómo termina, haciéndose igual a Dios. Entonces, ningún judío del siglo I se atrevía a decir, Dios es mi Padre. Cuando le dijeron, oye, enséñanos a orar, y él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, se volvieron locos, dijeron, ¿pero quién es este? Por eso le odiaban. Jesús vino cambiando el curso natural de las cosas. Hasta entonces, ningún ser humano le había hablado a él como padre, porque si decía que él es su padre, le estaba diciendo, fíjate, hasta los mismos judíos creen que el Hijo de Dios es Dios. Fíjate el concepto. O sea, los judíos, ¿cómo lo diría? La fuente de su odio era que al decir, Dios es mi padre, ellos decían, bueno, si Dios es tu padre, entonces tú eres Dios. Porque te estás haciendo igual a él. Porque si Dios es tu padre, tú eres Dios. Fíjate que los judíos entienden ese concepto. Y por eso le quieren matar. Porque si tú dices que Dios es tu padre, entonces te estás haciendo igual a Dios. Ahora, si Jesús no es Dios, Jesús miente entonces. Porque él se ha dicho algo, él se ha dicho de sí mismo que es algo que no es. Porque si él dice que Dios es mi padre y eso era el equivalente a decir que yo soy Dios, si tú no eres Dios, entonces tú estás mintiendo. Por eso Caifás le llama blasfemo, porque le dice, ¿eres tú? ¿Qué le dice? No dice, ¿eres tú Dios? No le dice eso. Le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué le dice? Tú lo has dicho. Y dice, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Se rompe la camisa y dice, blasfemia, no se necesitan más testigos. ¿Sabes por qué le dijo, lo que has dicho es una blasfemia? Porque decir soy el Hijo de Dios era el equivalente a decir soy Dios. Hasta ahí, ¿estoy siendo claro? Hombre, de momento ya son dos textos. Cuando un texto es aislado se convierte en un pretexto. Pero cuando hay más textos ya tiene un fundamento. Es que, vamos a ver, nosotros tenemos que, mira, para entender la Biblia, ¿vale? No todos los libros se pueden estudiar de la misma manera. O sea, uno no puede estudiar la carta a Corintios como el Evangelio según Juan. No se puede. ¿Por qué? Porque número uno, hay que saber quién lo escribió, para quién lo escribió, con qué propósito, con qué fin, quién eran los destinatarios. Si no se entiende eso, no entiende. Por eso mucha gente ha dicho, oye, córtate el pelo, si no te quito del coro, no te bautizo, porque la Biblia dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Están más perdidos en el desierto sin cantimplor, porque eso no es así. Porque eso a aplicarlo a nivel de iglesia, sale del contexto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay gente que hay en iglesias que se ponen velo porque la Biblia dice que las mujeres se pongan velo. No, bueno, coger ese texto para generar una doctrina están fuera de contexto. La Biblia no enseña eso. Otro día podemos hablar de hermenéutica y explicamos esos textos. Pues pasa lo mismo con estas frases. Esta frase, hijo de Dios, no la puedes sacar de los evangelios porque no se va a significar lo mismo. Pues yo puedo decir soy el hijo de Dios y no pasa nada. Pero estamos hablando de la época, por eso he dicho, en días de Jesús, a los judíos. Quizá no a los gentiles. Los gentiles te escuchaban decir eso y no pasaba nada. Pero si un judío te escuchaba decir yo soy, mi padre es Dios, yo soy el hijo de Dios, ya el mismo escritor dice, haciéndose igual a Dios. Entonces, era una evidencia de que decirse, atribuirse, ser el hijo de Dios, era decir, yo soy Dios. Tanto eso como
Caifás, que era el sacerdote, el que enseñaba, uno de los que transmitía, él reconoció en propia persona. ¿Cómo? Eres un blasfemo, eso no se puede decir. Entonces ya tenemos base bíblica que a uno no se le podía ocurrir decir soy el Hijo de Dios. Pregunta, ¿qué personaje del Evangelio sale y dice yo soy un hijo de Dios? Es una pregunta que estoy haciendo. ¿Conocéis de algún personaje? Solo hay uno, Cristo, porque es que a ningún judío se le ocurriría decir soy el Hijo de Dios. Por eso era fuente de odio para los judíos, porque eso no se podía decir. Y esa y otra frase que yo te voy a decir ahora, que la estoy reservando para el final. O sea, añade, soy el Hijo de Dios, que no se podía decir. Porque es que si decías que eras Dios y no lo podías demostrar, ellos claro decían que tú no eres Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, Jesús miente. Si Jesús miente, Él no puede salvarme, porque Él peca. Entonces Él no puede ser mi Salvador. Entonces, por ejemplo, para los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es el Salvador. No, Jesús tampoco es el Salvador en todo caso, porque Él se dijo ser algo que no era. Jesús no puede ser el Salvador de los testigos de Jehová porque Jesús es pecador, porque Jesús dijo ser algo que Él no era, Dios. Claro, ellos creen que Jesús no es Dios. Bueno, pues tu Salvador, yo le dije a un testigo de Jehová, tu Salvador, al que tú crees que te salvó, no te puede salvar porque miente. Colocándome yo en tu postura, Jesús miente, porque Él dijo ser algo que no era, Dios. Entonces el otro se quedó así, dije, no, piensa. Entonces, si partimos en tu base, tu Salvador peca. Pero si partimos de mi base, mi Salvador no peca. Porque Él dijo ser alguien que era. Jesús es Dios. Esa era la primera causa. Veo la cámara por ahí. Vale, luego había otra frase que no soportaban los judíos. Y con esta termino y seguimos en otro momento. Otra frase que no soportaban los judíos era, mira, desde el principio, desde Génesis, nadie, los nombres que nosotros leemos de Dios, el Shaddai, Jehová Jireh, entonces eran nombres que los hombres ponían para, vale, se conocían a Dios como el Todopoderoso, como el que provee, como el que sana, pero Dios nunca se había presentado a sí mismo. Por primera vez, la primera vez que vemos a Dios presentándose a sí mismo es en el Éxodo capítulo 3, cuando le dicen, vale, yo voy, le dice Moisés, pero ¿quién les digo, quién me envía? Y le dice, yo soy, te envío. El yo soy. Entonces, a ningún judío se le ocurriría asociarse ese título, porque por primera vez en la boca de Dios dijo, ¿quién te envía? El yo soy. Los judíos tenían fuera de su lenguaje yo soy, pero yo soy como título, como persona. Los judíos, ningún judío decía yo soy esto, yo soy lo otro. No, ¿por qué? Porque al decir yo soy, pues les estaba recordando al que les había liberado de la esclavitud, el único Dios verdadero, diferente a todos los dioses. Pero entonces aparece Jesús y dice, yo soy el que habla contigo. Y sí, y siempre como que Jesús lo decía y cada vez que vemos en la Biblia en yo soy hay un coma y él decía, yo soy el pan de vida. Que todo esto tiene que ver con el maná. Claro, voy a dar otro detalle. Él decía, yo soy la luz del mundo. Incluso hubo un momento que directamente dijo, yo soy. Cuando vinieron a prenderle, ¿quién de vosotros es Jesús Nazareno?
Dice, yo soy. Y al decir yo soy, dice, retrocedieron para atrás y cayeron. Fíjate, retrocedieron para atrás y cayeron. Por escuchar, yo soy. Entonces, cada vez que él decía yo soy, los judíos no podían soportar. Mira si no podían soportar que la palabra yo soy o yo soy el que soy, esto viene de un tetragramatón, que son 4 palabras que no tienen vocales, que por eso los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Entonces hay 4 letras que sin poner vocales no se puede pronunciar, se sabe que es el yo soy, pero no lo digo, porque no hay vocales por medio. Entonces son las 4 letras que se llaman tetragramatón. Es Y, W, H, Y, creo que está. Entonces es el tetragramatón, no hay vocales. Entonces es el nombre de Dios, sabemos que es el nombre de Dios, pero no podemos pronunciarlo, porque no hay forma de pronunciarlo. Pero el resumen es el yo soy. El resumen sería yo seré el que seré, o yo soy el que soy, que va a ser lo mismo. ¿Hasta aquí he sido claro? Contestadme, necesito. Bien, vale. Vale. Cuando Jesús es crucificado, coge Pilatos y escribe, porque todos los condenados tenían que tener un motivo de por qué eran condenados. Y dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Dice que lo escriben en 3 idiomas. Y cuando los fariseos están por allí, el Sanedrín está por allí, y levantan la cabeza y ven un título, a ellos les da igual lo que está escrito en arameo y lo que está escrito en griego. A ellos les interesa lo que está escrito en hebreo. Entonces, como era una tabla, los judíos escriben de derecha a izquierda. Pero como era una tabla pequeñita, entonces, para escribir Jesús Nazareno, rey de los judíos, usó Pilatos 4 filas. Digamos, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Tuvo que usar 4 filas en hebreo para escribir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bueno, pues cuando vieron el inicio de cada fila, ellos no miraron de derecha a izquierda, ellos miraron de arriba abajo y se dieron cuenta que las letras del tetragramatón estaban ahí escritas. Entonces, ¿por qué le condenaron? Tenían que poner el motivo de por qué le condenaron. Cuando los judíos vieron el motivo de por qué le condenaron, no solamente era porque, oye, es que él no es nuestro rey. No, es que en el hebreo podían leer de arriba abajo el tetragramatón, es decir, el yo soy. Entonces, ¿por qué me habéis crucificado? ¿Cuál es el motivo real por qué me crucificáis? Me matáis porque yo soy el yo soy. Y por eso me estáis matando. Porque fíjate, mira si le matan por esta causa, que dice que le querían matar porque se decía ser el Hijo de Dios, ¿no? Haciéndose igual a Dios. Nadie resucitaba. Al menos, fíjate, 4 días, después de 4 días muerto. ¿Por qué Jesús esperó 4 días muerto? Bueno, alguien dice, es que Jesús esperó 4 días. A ver, es que cuando salieron a darle la noticia, que este es un mensaje muy bonito. Porque fíjase, su amigo Lázaro estaba en Betania, pero estaba en Betania de Judea, de los judíos, y enferma. Y entonces van a buscar a Jesús. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Sanando y predicando. En Betania, pero de los gentiles, que era al otro lado del Jordán. Entonces había 2 Betanias, la de los judíos y la de los gentiles. Jesús había ido a la Betania, al otro lado del Jordán, a sanar. Y mientras sana y libera demonios, su amigo de Betania, de Judea, está enfermo y se muere. Entonces, lo que tardaron en ir, dar la noticia y volver, ya habían pasado 4 días. Pero resulta que después de 4 días, había una leyenda judía que durante 3 días el espíritu rondaba el cuerpo, pero al 4.º día se marchaba. Entonces, después de 4 días, después del 3.er día, ya no había esperanza para que alguien volviera a la vida. Jesús devuelve la vida cuando ya no hay esperanza para volver a la vida. Y dice Juan capítulo 11, por ahí por el verso creo que es 40 o 50,
que dice que por esto, y entonces se reunieron y dijeron, vamos a matarle, porque es mejor que muera un hombre. Es mejor que muera un hombre. Ya no decían nada. Te matamos porque dices ser el Hijo de Dios. Y no te creemos. Pero cuando nos demuestras que eres el Hijo de Dios, porque después de resucitar, no resucitar, después de hacer volver a la vida, que no es lo mismo, después de hacer volver a la vida a alguien cuando ya no hay esperanza, nos estás demostrando que eres lo que dices ser. Pero no solamente por la resurrección, el milagro de Lázaro, sino por sanar ciegos. ¿Sabes que de los milagros que Jesús hizo, uno de los que más hizo fue curar ciegos? ¿Sabes por qué? Muy sencillo. En el Antiguo Testamento no hay ninguna sanidad a un ciego. Muertos vuelven a la vida, mares se abren. Milagros increíbles. Ninguna sanidad de un ciego. Porque en Isaías había una profecía que él abriría los ojos a los ciegos. Entonces, el sanar a un ciego era prueba irrefutable de que el que pusiera en acción ese milagro era el Mesías, es decir, era Dios. O sea, no era cuestión de debate. Sanar a un ciego no era cuestión de debate. Si sanas a un ciego eres Dios. Porque en todo el Antiguo Testamento no hay sanidad de un ciego. Porque en Isaías está escrito que el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios entendían los judíos que era Dios, sanaría ciegos. Por eso dice la Biblia que Jesús sanó a un ciego, y cuando Jesús sana a un ciego, dicen los fariseos, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Estaba diciendo, no, tú le sanas por un poder diabólico. Y entonces Jesús le dice, todo pecado y blasfemia le es perdonado, pero lo que acabáis de decir es una blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonado. ¿Sabes qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una obra que no hay duda que ha sido Dios el que la ha realizado, no hay duda. Atribuir a Satanás, que ha sido él quien lo ha hecho. ¿Qué milagro no había duda que había sido Dios? Sanar a un ciego. Porque el Mesías pondría en acción este milagro. Él sería el promotor de las sanidades a los ciegos. Si sanas a un ciego, eres el Mesías. Porque nadie lo ha hecho. Porque hay una profecía que es el Mesías quien pone en funcionamiento este milagro. Por eso le dice, soy blasfemio. Porque estáis atribuyendo a Satanás algo que Dios ha hecho. Sanar a un ciego. Por eso cuando sana un ciego le dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de sanar a un ciego. Bueno, unos dicen que eres Elías, otros. Ya, pero vosotros, ¿quién te dice que soy yo? Y eso se lo pregunta después de sanar a un ciego. Porque lo normal es que todos hubieran dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque estoy sanando a un ciego, no hay sanidades a ciegos antes de mí. Cristo puso en funcionamiento ese milagro. Por esa razón también era Dios. Porque Él puso en acción ese milagro. Entonces, le crucifican porque se decía ser el Hijo de Dios y no lo creían. Cuando demuestras que eres el Hijo de Dios, te queremos matar porque eres Dios. Y cuando vemos en la cruz que te han matado porque eres el yo soy, entonces queremos que quiten el título. Oye, quita el título. Y Pilato dice, mira, lo que escrito está, no hay marcha atrás. No sabía Pilato que él no lo había escrito por su propia cuenta, sino que había una mano detrás que estaba guiando el destino de he aquí el rey de los judíos. Eso no lo había escrito, eso no había venido de carne y sangre, sino de alguien que estaba en los cielos. Entonces, Cristo le mataron porque se decía ser Dios y no creían en él. Luego le mataron porque demostró que es Dios y tampoco querían, les interesaba, porque entonces es necesario que muera un hombre por bien del pueblo, como diciendo, que escucha que se van todos con él. Bueno, eres el Hijo de Dios, no te creemos, vamos a matarte por decir eso. Pero cuando me lo demuestras, te queremos matar porque eres un peligro para nuestro negocio. Y cuando vemos en la cruz que te han matado
por mucho que hemos intentado silenciar, te han puesto el título de yo soy. Y el yo soy es el nombre de Dios impronunciable. Todo esto, simplemente estos detalles, demuestran que Jesús es Dios. Romanos dice, Cristo, según la carne, el cual vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay cientos de textos que demuestran que Jesús es Dios. Y como para un primer encuentro, esto ya ha sido suficiente. Así que ahora, si alguien tiene alguna duda, y si no, vamos a ir finalizando.